Hola gente, les voy a enseñar un poquito lo que viene a ser los PLLs. Este va a ser un tutorial de los 21 PLLs completos, lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con los más básicos, que son los que cuando ya tenemos todas las esquinas resueltas. Son los más básicos, son los más fáciles y son los esenciales que tenemos que aprender. Entonces, a ver, en este episodio voy a enseñar solamente un algoritmo para cada caso, que sería el algoritmo que más suelo usar en Solves. Empecemos con las U. No sé si es que es la UA, la V, pero ahí están. Primero tenemos este caso, generalmente estos se hacen desde atrás, y lo que nos vamos a fijar para identificar la U es en dónde tenemos este bloquecito opuesto, con colores opuestos. Si nos fijamos, aquí tenemos a la derecha el bloquecito con colores opuestos, y en la otra U lo tenemos a la izquierda. Y en todas las permutaciones tipo U siempre vamos a tener esto acá que es una barrita de 3. Entonces, nos ponemos de este lado y el algoritmo es muy sencillo. Vamos a fijarnos dónde tenemos este acá y hacemos M2, de ahí, si es que está a la derecha, hacemos U, después yo suelo hacer M' así, hacemos U2, M, el mismo giro que hicimos antes y M2. Es decir, cuando está a la derecha siempre nos fijamos que está acá y vamos a hacer un giro, por así decirlo, trayéndonos este bloquecito al frente. Entonces hacemos M2, traemos este bloquecito al frente, M', U2, M, este bloquecito al frente y M2. Y lo mismo hacemos en este caso. M2, traemos en cambio ahora este bloquecito al frente, que sería U', repetimos lo mismo y traemos de nuevo este bloquecito acá. Entonces si nos fijamos, tenemos a la izquierda, yo traigo este bloque para acá, y el algoritmo es bastante sencillo. U2 lo hago con este y U' lo hago con este. Y en el caso del algoritmo anterior que me toca hacer U, en cambio hago U con este dedo y U2 con estos de acá. Después tenemos lo que vienen a ser las H's. Acá no me copien mucho los finger tricks porque no son los mejores, básicamente. Entonces, la H la reconocemos porque tenemos colores opuestos, colores opuestos, colores opuestos y colores opuestos. Este lo podemos ejecutar desde donde se nos pegue la gana, cualquier ángulo. Entonces se hace M2, U, M2, U2, M2, U, M2. Es un algoritmo bastante fácil. Yo no es que lo haga de la mejor manera porque hago M2 con los dos dedos y es más recomendable hacer M2 así. Pero no me acostumbro, así que M2, U, M2, U2, M2, U, M2. Entonces es muy sencillo. Y ya está. Después nos vamos al último que tenemos acá con esquinas resueltas, que sería el de la tipo Z. La tipo Z también es bastante fácil de reconocer porque a diferencia de la U tenemos que cambiar estas dos con estas dos aristas, entonces se cambian estas dos y estas dos. Lo vamos a reconocer poniendo las que tenemos que cambiar a nuestra derecha, siempre a nuestra derecha. Si es que está aquí, pues correcto. Entonces podemos poner esta a nuestra derecha o esta a nuestra derecha. Entonces vamos a hacer un algoritmo bastante similar a ese, que con pequeños cambios. A ver, retomando, la Z. La Z se hace tal que así, perdón. M2, U, M2, U, M, U2, M2, U2, M. Y tenemos nuestra Z, bastante sencillo. Entonces con esto concluimos con todos los PLLs que tienen las esquinas resueltas. Ahora vamos a proseguir con los siguientes. Vamos a empezar con las tipo A. Las tipo A se reconocen muy fácil porque tenemos acá un bloquecito armado y acá tenemos estas dos lucecitas. Entonces bloquecito y dos lucecitas. También como pequeño tip, si es que queremos reconocer la tipo A. Desde este ángulo siempre nos vamos a fijar que tenemos estos dos colores, estas dos esquinas coinciden. Tenemos un bloquecito y estas dos esquinas nos coinciden. Y lo mismo desde acá, estas dos esquinas nos coinciden. Entonces, cuando tenemos el bloquecito a la izquierda, lo que vamos a hacer es X' y hacemos R, U', R, U, D2, R', U, R, D2 y R2. Y ya lo tenemos listo. Recapitulando, se hace. Y ya la tenemos. El siguiente caso, en cambio, es cuando tenemos el bloquecito a nuestra derecha. Para este caso lo que vamos a hacer es U2 y lo resolvemos desde atrás. Hacemos X, R', U, R', D2. Y aquí hacemos algo parecido. Hacemos como que este fuera un par y lo insertamos. Es decir, hacemos R, U', R'. Y de aquí hacemos D2 y R2 y ya está resuelto.
Entonces, recapitulando, este caso es bastante sencillo y se realiza. Se realiza así, hacemos primero este movimiento de aquí, de 2, insertamos este par de aquí, de 2, y terminamos el algoritmo. Y pues ahora nos vamos con las siguientes, que son la tipo T y la tipo F. La tipo T es muy sencilla de reconocer. Tenemos acá un bloquecito de opuestos. Si nos fijamos, tenemos un bloquecito aquí y aquí nada armado. Es decir, tenemos que cambiar en forma de T. Y es muy sencillo de hacer y se hace... Primero hacemos un sexy move y después hacemos un sledgehammer, pero en vez de hacer R, hacemos R2. Entonces, sexy move y sledgehammer con R2. Hacemos U', R', U', y después lo que hacemos es este par los llevamos para acá. Y acabamos el algoritmo. Entonces, básicamente lo que se hace es sexy move, sledgehammer con R2, y de aquí hacemos U', R', U', y este par lo llevamos a la capa de acá. Y ya está. Y ahora nos vamos con la tipo F, que igual es bastante sencillo porque se puede dividir, si es que queremos, en una tipo T, que hacemos los siguientes step moves. Hacemos R', U', F, F', perdón, y hacemos una tipo T. Y después hacemos U', R, U, R', U'. Entonces, básicamente, si nos fijamos, es una tipo T, pero con los siguientes setups. Hacemos R', U', F, tipo T, y devolvemos. Hacemos U' y acabamos con los... Se reconoce porque tenemos solamente un bloque de 3 armado y nada más. Es decir, tenemos que cambiar así las piezas. Tenemos nada más armado, se realiza con el bloque a nuestra izquierda y ya está. En este siguiente bloque vamos a ver los PLLs que no tienen lucecitas, es decir, que no tienen ningún par de esquinas bien puestas. Vamos a empezar con la tipo V, que la tipo V es bastante fácil de reconocer porque tenemos solamente el bloquecito y nada más armado. Y bueno, les voy a dar unos tips para que puedan reconocer la tipo V, porque es bastante sencilla de reconocer desde distintos ángulos. Por ejemplo, desde aquí atrás vemos que tenemos el bloquecito y ahora ya no tenemos colores iguales, sino son dos colores distintos y además, si nos queremos poner detallosos, son opuestos y son opuestos. Entonces, así se puede reconocer desde este ángulo. Y bueno, si es que quieren desde este ángulo, lo más sencillo es que vemos aquí un patrón de ajedrez que tenemos naranja, verde, aquí en la parte de adentro. Y se realiza desde este ángulo. Hacemos este algoritmo que lo voy a dejar en pantalla. Bastante fácil se hace. Ok, entonces... Ok, ahora nos vamos a la tipo Y. La tipo Y es bastante sencilla igual de reconocer porque tenemos dos bloquecitos aquí bien puestos. Si te fijan, todo esto es de opuestos. Y a este lado no tenemos nada resuelto. Es como una tipo V, pero sin embargo aquí no tenemos el bloque acá, sino lo tenemos por afuera. Si quieren reconocerlo desde este ángulo, tenemos el mismo patrón de ajedrez, pero ya no adentro, sino en la parte de afuera. Azul, rojo, azul, rojo. Y si quieren reconocerlo desde este ángulo, pues solamente nos fijamos dos barritas y una esquina acá. Se ejecuta desde acá y es facilita porque podemos hacer la mezcla de dos PLLs, que serían este PLL de acá y este acá. Entonces básicamente ejecutaríamos primero este PLL o LL, perdón, y después este de acá. Entonces sería este caso y después este caso de acá. Entonces si nos fijamos, esto se hace el primer caso que mostré y el segundo caso. Y si lo queremos dividir aún más, hacemos F, R, U', R', U', R, U, R', F, y de aquí hacemos sexy move, sledgehammer. Entonces hacemos aquí, llegamos a este caso y hacemos sexy move, sledgehammer, y lo tengo resuelto. Ahora bien, vamos con otra. En este caso no tenemos absolutamente nada resuelto y la tipo E. ¿Cómo sabemos nosotros desde qué lado ejecutar una tipo E? Pues muy sencillo. Nos fijamos que este color es verde y este acá tiene que ser su opuesto. Por ejemplo, aquí es verde y azul. Entonces desde este ángulo ejecutamos la tipo T. También puede ser desde este otro, azul y aquí tenemos verde, opuestos. En cambio desde este no, porque aquí tenemos rojo y rojo iguales, entonces no podemos ejecutarlo. Básicamente hay que ejecutarlo desde el lugar que tengamos
colores opuestos aquí. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a ejecutar desde la cara verde, que tengo verde aquí y azul acá. Hacemos X' y hacemos R, U', R', D, R, U, R', D. Después hacemos R, U, R', D, R, U', R', D. Entonces, básicamente es R, U', R', D y después va R, U, R', D y repito lo anterior. Esta es muy buena ejecutarla con este finger trick que se hace en esta parte de acá, que es haciendo D y D pequeña con un push, más o menos como si estuviéramos haciendo H. Entonces la mano la sacamos de home grip y la ponemos acá, y con este sencillo push podemos ejecutar todo el algoritmo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que serían las dos permutaciones tipo J y las dos permutaciones tipo R. Las dos permutaciones tipo J se reconocen bastante fácil y se diferencian sencillo. Tenemos un bloque armado, acá, y después podemos tener una barrita, o tenemos bloque armado y punto, y el resto pues así. Entonces, bastante sencillo de reconocer. Si lo queremos reconocer desde atrás, por ejemplo desde este ángulo, podemos ver que aquí tenemos el bloque este apuntando a nuestra izquierda y aquí el bloque apuntando a nuestra derecha. Y este bloque, en cambio, aquí tenemos un bloque de 2 y aquí solamente un puntito. Lo mismo del otro ángulo. Entonces, así se pueden diferenciar las unas de las otras. Básicamente por la dirección en la que apunta el bloque de atrás. Y si es que aquí vemos un bloque o vemos un punto. Y si es que lo vemos del otro lado, pues lo mismo. Aquí vemos un punto y aquí vemos un bloque. Entonces vamos a empezar con esta. Se hace bastante similar a la tipo T, pero con ciertas variaciones. Hacemos, en vez de hacer el sexy move entero, hacemos simplemente casi todo el sexy move, sin la última U. Después de aquí hacemos F, aquí hacemos sexy move, y hacemos R', F, R2, básicamente este par lo insertamos. Y ya está. Entonces se hace medio sexy move, F, sexy move, R', F, e inserto este par. Entonces se hace de esta forma. ¿Ok? Entonces, esta acá no es tan sencilla. De hecho, aquí un pequeño tip, podemos hacerlo con la mano izquierda. Lo mismo que hicimos con la derecha. Pero no es tan rápido, así que recomiendo hacer este otro algoritmo, que en vez de hacerlo desde este ángulo, va a tener que hacer X y se hace de esta forma. ¿Ok? Entonces se hace R2, F, R, F', R, U2, R pequeña prima, U2, R, U2. Oh, joder, no sé en qué fallé. Perdón. Entonces se hace de esta forma: R2, F, R, F', R, U2, R pequeña prima, U, R, U2. Y lo tenemos listo. Ok, ahora muy bien, nos movemos a las permutaciones tipo R. Las tipo R también es otra que podemos hacer con la mano derecha y con la mano izquierda, pero como siempre recomiendo aprender otro algoritmo porque es un poquito más rápido. Entonces, primero se reconocen porque es casi como una tipo T, pero no terminamos de tener la tipo T. Es como tenemos este lado acá, pero este no. Y además aquí, si se fijan, es más o menos como una tipo Z. Aquí podemos ver una tipo Z sin que esta esquina esté resuelta. Entonces se puede reconocer bastante sencillo así. Y el algoritmo es bastante fácil también y es R', U2, R, U2. Entonces aprendemos este trigger, R', U2, R, U2. Después hacemos acá R', F, hacemos sexy move y hacemos R', F', R2. Y ya está. Entonces básicamente se hace R', U2, R, U2. Después hacemos R', F, sexy move, R', F', R2. Y ya está. Bastante fácil de reconocer y bastante fácil de hacer. Ahora, la siguiente, si bien podemos hacer exactamente lo mismo con la otra mano, yo no lo recomiendo porque es un poquito más lento. Lo que podríamos hacer en este caso es, en vez de tomarlo desde enfrente, lo tomamos desde un lateral y hacemos. ¿Ok? Entonces es R, U, R', U, R, U, R, D, R', U', R, D', R', U2, R'. Este algoritmo no es tan sencillo como el anterior, pero sin embargo lo recomiendo
porque es bastante rápido de hacer. De hecho, si es que nos ponemos un poco curiosos, se puede hacer inclusive un ZBLL de esto, básicamente modificando un solo movimiento. Lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero en vez de hacer U', hacemos U y acabamos el resto. Y tenemos nuestro ZBLL, que si se preguntan qué ZBLL es, pues déjenme lo seteo. ZBLL de acá, que se realiza como expliqué anteriormente. Ahora seguimos con las permutaciones tipo G. Para las permutaciones tipo G recomiendo no guiarnos en absolutamente nada de lo que nos muestran las flechas porque es jodidamente complejo entender. Entonces les voy a mostrar acá cómo se reconocen las tipo G, que suelen ser el infierno de mucha gente. Y se van a dar cuenta que no es tan complicado de reconocer, son bastante sencillos de hecho. Vamos a empezar con esta de acá. Esta de acá se reconoce, primero nos vamos a fijar dónde tenemos este par de lucecitas o este par de colores iguales. Nos fijamos que la tenemos dos de estas lucecitas y siempre en todas las cuatro vamos a tener una barra. Entonces nosotros vamos a reconocer una tipo G por la posición de la barra con respecto a las lucecitas de acá. Entonces, en este caso nosotros tenemos esta tipo G, la cual nosotros vemos estas lucecitas y vemos esta barrita que está justamente atrás, es decir, tenemos lucecitas y la barra atrás. El algoritmo que yo uso en este caso es este de acá. R2, U pequeña, R, U pequeña, R, U prima, R prima, U pequeña prima, R2. Y acá podemos hacer una de dos. La primera, rotar e insertar el par. Y la siguiente, que es la que yo uso, es hacer B e insertar el par. Entonces, básicamente, si nos fijamos, el algoritmo viene a ser así, que es como yo lo ejecuto. Ahora muy bien, vamos acá, que este es uno de los algoritmos que menos me gusta la verdad y que más me costó adaptarme. Básicamente podemos hacerlo sin rotaciones, pero es bastante complejo adaptarse, así que recomiendo driblear mucho este algoritmo y sobre todo tener un cubo estable. Este se hace de la siguiente forma. Nosotros empezamos con este agarre. Entonces, por esto, justamente por estos movimientos de acá, recomiendo tener un cubo medianamente estable. Entonces, lo voy a ir diciendo un poco lento, que sería R2, U, R', U, R', U, R, U, R2. Aquí hacemos este giro, que sería U', D. Hacemos esto acá atrás, que sería R', U, R y D'. Y ya la tenemos. Entonces, para este les voy a enseñar un poquito cómo agarrar el cubo para que se les haga bastante más sencillo. Intenten aprender este de acá por la forma en la que se agarra el cubo. Va a ser mucho más fácil. Y estamos. Pero muy bien, con estos dos le voy a enseñar el algoritmo que yo personalmente uso, que me gusta mucho, que es hacer directamente el mismo con la mano derecha y con la mano izquierda, porque me resulta bastante cómodo, la verdad, y aparte no me trago mucho. Estoy probando otros algoritmos para este caso, como por ejemplo uno que igual es sin rotaciones, con movimientos de D, pero no me terminan de convencer porque ninguno de los dos lo puedo hacer en menos de 2 segundos, y estos en cambio los hago casi en sub 1. Entonces, este de acá, básicamente vamos a empezar sacando el par. Es el inverso de este algoritmo que ya enseñé. Este algoritmo de acá viene a ser el inverso del que ya enseñamos. Entonces, se hace de la siguiente forma. Sacamos de este par, R, U, R', y después lo que hacemos es rotamos para que este par nos quede enfrente. Entonces, sacamos el par, rotamos, y ahora hacemos R2, U pequeña prima, R, U prima, R', U. R', U pequeña y R2 y ya está. Y para este caso acá en cambio simplemente hacemos el inverso, que sería de la siguiente forma. L', U', L, rotamos y hacemos L2, U pequeña, L, U, perdón, L', U, L, U', L, U pequeña y L2 y ya está. Entonces son bastante fluidos de hacer y me gustan mucho. Entonces, bueno, sin más que decir, ahora nos vamos a pasar a los casos más complicados, que son los casos de la n. Muy bien, para los casos de la n voy a anotar una ventaja, y es que son muy sencillos de reconocer.
De hecho, solamente existen dos y se pueden ejecutar desde donde nosotros queramos. Y esta es la mayor desventaja y de hecho la peor, porque los algoritmos de la N, ambos casos son muy largos. Entonces, de hecho el algoritmo más corto me parece que está en 17 o 15 movimientos. Entonces son casos muy largos y muy lentos. Muy pronto subiré un tutorial enseñándoles cómo podemos evitar los casos de la N. Es decir, hacer cambiar ciertos de nuestros algoritmos para que los casos de la N sean muy poco frecuentes o directamente ya no nos toquen. Bueno, para la permutación tipo N vamos a hacer un algoritmo que es no precisamente corto, pero se parece mucho a la permutación tipo J, para esta acá. La vamos a reconocer porque tenemos el bloquecito este mirando para nuestra derecha, para nuestra derecha, para nuestra derecha y para nuestra derecha. Acá de hecho también podemos reconocer el off muy fácil, cuando vemos el bloquecito este que coincide, no tenemos off move. Cuando vemos que el bloquecito está así, tenemos una U2 y bastante sencillo. Ahora vamos a hacer algo muy parecido a la tipo B, a la tipo J, perdón, que es R, U, R', U, R, U, R', y ahora hacemos algo muy parecido que sería F, R, U, R', U', R', F. Acá directamente tenemos un caso de F2L que lo vamos a cancelar. R2, U', R pequeño, R', U2, R, U', R'. Entonces básicamente sacamos el par de esta forma hasta que nos queda dividido. Hacemos algo parecido a una tipo B y realizamos este caso de F2L. Un poco más fluido se vería así. Ahora muy bien, vamos a ir con este caso acá que suele traer muchos problemas, en especial a mí me trae muchísimos problemas, así que lo voy a decir un poquito rápido. El caso en sí se hace de la siguiente forma. R', U, R, U', R', F, U', F, R, U, R', F, R', F, R, U', R. Para este caso, sinceramente no tengo muchos triggers que enseñarles, así que es de los más complicados de aprender, la verdad. Entonces, si lo vemos un poquito más rápido, joder, es complicado. Así que para estos dos casos de la N, en especial para el segundo, hay que tenerle mucha paciencia y driblar el algoritmo lo más que se pueda. De hecho, es muy complicado para mí hacerlo lento, así que muy bien. Con esto habremos ya concluido los 21 casos de PLL. Como ven, no son muy complicados. Ahora quisiera dar unos consejos y sería, primero, no aprendernos todos los casos de PLL en un día, porque lo más probable es que lleguemos a confundir los casos o a olvidar algoritmos. Entonces, no nos apresuremos, no aprendamos todos el mismo día, porque va a ser primero un poco complicado y lo segundo vamos a estar olvidando los algoritmos, confundiéndolos, etc. Recomiendo que aprendan, por ejemplo, por pares, que vayan aprendiendo, digamos, esta tipo J y aprenden esta tipo J. Entonces aprenden estos dos pares o los aprenden por sets como se los mostré en este video. Yo los organicé en estos sets básicamente porque están organizados un poquito por pares, no tanto por cosas más técnicas, por cómo se cambian las esquinas o cómo se permutan las aristas, etc. No, sino un poquito más intuitivo para que los podamos ir aprendiendo. Más o menos en el orden que yo muestro en estos sets fue como yo fui aprendiendo PLL y se me hizo bastante sencillo. Más o menos me tardé unos 2 meses en aprenderlo al 100%, es decir, reconocer rápido el caso y hacer medianamente rápido el caso, porque tengan muy en cuenta que a la hora de aprender algoritmos hay que combinar dos cosas muy importantes. La primera, que es reconocer rápido el caso, y la segunda, que es ejecutar rápido el caso. Una complementa a la otra, porque si es que yo ejecuto rápido el caso, pero me demoro 2 segundos o 3 reconociéndolo, ya mi caso, por ejemplo, es que lo tengo en sub 1, directamente ya me he demorado 3 segundos y medio en resolver un caso. Y si es que lo hago al revés, es decir, lo reconozco muy rápido, pero mis algoritmos están entre 2 y 3 segundos, pues lo que ocurre es que lo mismo, 3 segundos y medio me he demorado más o menos. Entonces, es un complemento, reconocer rápido el caso y ejecutarlo rápido. Yo recomiendo que cuando ya aprendan bastante bien lo que es PLL, empiecen a practicar To-Look PLL, que es intentar reconocer los casos desde solamente este ángulo, por ejemplo, saber que esta es una tipo J y saber cuál es. Entonces, cuando están acá, cierran los ojos
ejecutan lo que ustedes pensaron que era, y si es que está resuelto, muy bien hecho. Entonces, sin nada más que decir, me despido. Estén atentos porque voy a subir los siguientes tutoriales de PLL, perdón, de OLL y de F2DL. Voy a subir F2DL principiantes, que son un poco los casos básicos, y un F2DL de intermedios. Y después iré subiendo casos sueltos, que son casos ya un poquito más avanzados de multislotting o de keyhole. Y por otra parte, estén muy pendientes porque voy a estar subiendo el set completo de la U de ZBLL, que es ya para gente más avanzada, los 72 casos, y voy a estar también subiendo un método que me parece muy útil y muy útil en especial para OH, que es 2GLL, que son un montón de ZBLLs que se pueden realizar con movimientos de RU que tienen algoritmos muy sencillos y son bastante fáciles de reconocer. Y lo bueno es que son nada más 60 casos, excluyendo los zoom porque son bastante malos. Entonces, sin nada más que decirles, estén atentos que este tutorial lo estoy grabando. Lamentablemente es complicado editar videos largos, así que en esta semana estaré subiéndolos en este orden. Primero el de OLL, después subiré el de F2L y después ya iremos con los sets que me parecen bastante importantes de 2GLL y de ZBLL. Así que muy atentos.